¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Hace pocas horas y en uno de los clásicos, muy clásicos, almuerzos organizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing, hizo uso de la palabra, hizo un balance de su gestión, el ministro de Transporte y Obras Públicas, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que como se sabe hace algún tiempo sucedió a Luis Alberto Heber al frente de esa Secretaría de Estado. Vamos a dividir nuestro programa de hoy en 4 partes, como hacemos siempre, ¿verdad? 4 bloques. En el primero de ellos, el ministro dice, delante de un muy numeroso auditorio, de qué forma estaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando el ministro se hizo cargo. Este gobierno de coalición integrada en principio por 5 partidos y luego por 4, también era una incertidumbre para todos. Y todos los que están acá coincidirán. ¿Qué pasará? Bueno, hoy ha quedado demostrado que este gobierno va a terminar el periodo en su totalidad con todos sus integrantes trabajando a la par, dando cumplimiento a un compromiso país que asumimos entre todos. Que no es poca cosa, créanme. Y eso nos marca claramente y nos permite comparar 2 coaliciones de gobiernos, una que gobernó durante 15 años y una que lleva 4 años y 5 meses con 2 años de emergencia. Miren lo que estamos comparando. Difícil para muchos, pero ¿saben qué? Me siento orgulloso de poder decirles hoy a todos los que están acá en voz alta que en muchas de nuestras áreas hemos hecho más en 5 años que en los últimos 15 años del gobierno de la administración anterior. Y eso no lo digo porque estemos en un año electoral, lo digo porque los datos que voy a presentar nos van a permitir constatar lo que estoy diciendo. Y que a nadie le quede ninguna duda. Y también les pido para el final, que tengo 3 placas que me interesa compartir con ustedes, también dejar en claro muchos rumores que aparecen en todas las instancias electorales, de que si gastamos mucho, de que si endeudamos mucho, de que también eso se cae con datos precisos de la rendición de cuentas que lo vamos a compartir con ustedes y que va a ser simplemente un insumo más que van a tener todos para poder comparar, porque de eso se trata, comparar gestión de gobierno, comparar acciones, comparar procedimientos, comparar articulación, comparar complementación como la que hemos tenido con todos los integrantes del gobierno y también con los gobiernos departamentales y municipales que veo acá algunos intendentes. Así que, sin más preámbulo, voy a hacer un resumen, como hago siempre. Lo voy a tratar de hacer más rápido, porque no quiero ser muy tedioso, pero tengo acá algunos de los integrantes de mi equipo que quiero destacar. Por supuesto, el subsecretario, la directora general que está por allí, director de Vialidad, director de Transporte, otros directores que me acompañan, mis asesores directos en la parte de ingeniería, el ingeniero Seiter, el ingeniero González. Todos ellos y muchos más han sido parte de esta realidad que hoy vive el Ministerio de Transporte, que créanme, no fue fácil cambiar cuando había un acostumbramiento de muchos años de no pensar las cosas en clave de planificación estratégica país, que no es cualquier cosa. Es pensar lo conveniente y lo necesario para que un país pueda crecer, que en eso sí coincidimos todos en el sistema político, que el país necesita crecer a un porcentaje mayor a lo que lo está haciendo. Pero para que un país tenga crecimiento, tiene que haber un rumbo claro. Y hay en este gobierno un rumbo claro desde el primer día y lo va a haber hasta el último, porque estamos comprometidos con la ciudadanía uruguaya, con los empresarios y con toda nuestra gente. Estas cosas que hago, que no lo hago habitualmente. Generalmente presento acá la rendición de cuentas como para que entiendan de lo que hemos hecho, conozcan
lo que hemos hecho, y cuando digo lo que hemos hecho, más allá de mi equipo, que agradezco mucho, también debo reconocer el esfuerzo de todas y cada una de las empresas que son parte de la acción de gobierno y de la concreción de las obras, que veo a muchos de ustedes acá. Sé que con todos ustedes en alguna instancia hemos tenido discusiones muy fuertes, pero agradezco que me hayan entendido de que había que generar un cambio, una credibilidad y sobre todas las cosas, un cambio de cómo invertir los dineros públicos de forma más eficiente y con calidad. Tema que en ningún caso he permitido que se saliera de ese objetivo. Las obras que hace un gobierno tienen que tener la tranquilidad de ser las obras bien planificadas, bien pensadas, de calidad, con alta durabilidad, para no dejar a las próximas administraciones problemas sino soluciones. Y eso también ha sido la impronta que le hemos dado desde el primer día. Y lo digo porque tenemos ejemplos de cosas que han sucedido que no debieron de haber sucedido. Yo todos los días miro por la ventana de mi despacho lo que son esos palos en el Río de la Plata y me apena allí haber tirado más de 200 millones de dólares con alguien que se le ocurrió que iba a hacer una cosa y que nunca se planificó ni se estudió a fondo. Si no, no lo podíamos haber dilapidado el dinero, lo público, de esa manera. Y otros más. Podría estar un rato largo. Pero no es a eso que vienen. Simplemente es bueno que no nos olvidemos. Y cuando pido que nos comparen, créanme que es un riesgo para cualquier integrante del equipo, cualquiera de los que estamos acá, pedir que nos comparen cuando damos una ventaja de 10 años, ¿no? 15 contra 4 años y 5 meses. Veo a la presidenta de UTE ahí. ¿Te acordás, Lito? Cuando le dijimos queremos llegar a que nadie en el Uruguay quede sin energía eléctrica. Y lo vamos a lograr. 100% de energía eléctrica utilizando todos los sistemas para que tengamos en Uruguay las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos. Pero ahora sí, remitiéndome, y voy a hacer un pasaje más rápido, se van a enojar los míos porque trabajaron mucho, me constan todos en estas diapos que vamos a ir pasando. Vamos a analizar rápidamente lo que ha sido nuestros, en mi caso, 3 años y 2 meses, que parece que hiciera una vida, porque hemos tenido que asumir muchos objetivos difíciles y los hemos transitado con mucho orgullo. Continuamos aquí en Transporte al Día, ingresamos en el segundo bloque, seguimos compartiendo parte de lo que dijo el ministro de Transporte, José Luis Falero, hace pocas horas en el almuerzo mensual de la Asociación de Dirigentes de Marketing. En este segundo bloque habló de muchísimas cosas, pero, por ejemplo, habló del transporte colectivo de pasajeros que está virando lentamente a la electricidad, pero también de las expropiaciones que tuvo que hacer su cartera a la hora de terminar de arreglar la base para la construcción del ferrocarril central. En nuestro ministerio, la Dirección de Topografía tuvo una tarea que nunca antes había tenido, que tiene que ver con llegar a expropiar 2.121 padrones, entre padrones vinculados a la obra del ferrocarril y a la obra vial. De esos padrones que tuvieron un costo de 95 millones de dólares, 1.026 padrones se los lleva el ferrocarril y 1.095 las obras nuevas en lo que refiere a la caminería vial y a los bañados de Rocha. 95 millones de dólares que uno los mira así en número y dice, es importante, pero lo importante es el trabajo de cada uno de los trámites a terminar de escriturar un padrón. Y es un récord.
El director de topografía no sé si vino, pero la verdad que lo debo felicitar, como a todo su equipo. Llegar a expropiar esta cantidad de padrones en este tiempo es un récord, y que hoy sean ya patrimonio del Estado como consecuencia de que necesitábamos tenerlo para hacer obras encima de ellos. Esta dirección ha tenido sin duda un rol destacado dentro del Ministerio. Pasando ahora, estoy siendo muy breve, podría hablar mucho más porque si no lo voy a aburrir. Dirección Nacional de Arquitectura. Esta dirección ha llevado adelante en estos 4 años y 5 meses 1.109 obras. Miren lo que les digo, 1.109 obras que se han gestionado y ejecutado a través de la Dirección de Arquitecturas, que están vinculadas no solamente a obras del Ministerio, sino también a obras de otros organismos del Estado, porque hemos ofrecido dentro de los convenios marco la posibilidad de ayudarlos a ejecutar más rápidamente. 2.932 millones de pesos, 718 obras están vinculadas a distintos organismos que habitualmente les ayudamos a ejecutar en el territorio. Y 391 a convenios sociales, que es un programa que tiene más de 30 años en el Uruguay, que le hemos dado una importancia mayor para que distintas instituciones sociales puedan acceder. 160.000 metros cuadrados en convenios sociales. De las 718 obras que vemos ahí ustedes ven una de ellas, el Hospital del Cerro. Eso también, nuestro equipo de arquitectura fue quien llevó adelante esa obra, obviamente con dineros de ACE, pero esa articulación que mencioné al principio permitió que hoy sea una realidad, algo muy anhelado durante muchos años. En ANEP, dentro del convenio marco, ejecutamos intervenciones en 167 escuelas. Hemos también trabajado para el Parlasur, para el Poder Judicial, pista de atletismo, la Secretaría de Deporte, el edificio anexo del Ministerio del Interior, caminerías que estaban destruidas en el Piñeiro del Campo, Pereira Rosell, Centro de Políticas Sociales en Casaballe, una gran obra de este gobierno, donde también ahí participamos y colaboramos con otros organismos públicos que están acá presentes. Así que eso de arquitectura nos marca claramente que el rumbo fue el adecuado, y no porque lo diga el ministro, sino porque además, eso permitió mantener la fuente laboral de la construcción cuando muchos dudaban en este país qué iría a pasar una vez que terminara la obra del ferrocarril y la obra de UPM. Fue una de las primeras audiencias que atendí. La Cámara de la Construcción, si mal no recuerdo, y al Zunca, donde me decían, ministro, cuando se terminen esas 2 grandes obras que tenían allí ocupados a más de 10.000 personas, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la mano de obra de la construcción que se va a venir a pique? ¿Y se acuerda lo que le dije, O'Neill? Tranquilo, que hay un plan para todo, porque un gobierno no puede pensar en el momento, tiene que pensar más allá. Cuando empiece a disminuir la obra de UPM y la obra del ferrocarril, ya tenemos previsto mover las perillas, dijera el presidente, y activar obras vinculadas a la infraestructura, obras vinculadas a obras de este tipo que mencionábamos en arquitectura, y créanme que no vamos a estar nunca por debajo de los 50.000 empleos. Ese fue mi compromiso. Y lo cumplimos, como tantos. Activábamos, desactivábamos y activábamos, desactivábamos y activábamos. Esa era también un compromiso del gobierno de coalición para con la gente que trabaja en el Uruguay, que tenemos que defenderla en todo momento. A los empresarios y a los trabajadores. Y también en eso tuvo mucho que ver el Ministerio de Trabajo, con Pablo, con Mario, donde cuando se generaba ese timing, esa disminución, mientras se activaba la otra, ahí se activaba rápidamente los seguros de desempleo, se activaban métodos para que nadie quedara desvinculado y que nadie quedara desprotegido. Y vaya si eso también ha sido importante dentro de una política estratégica de un gobierno de coalición
que vaya si estaba preparado para gobernar, porque no solamente es un partido fuertes, sino que también tienen equipo de gente cada uno de los partidos, y créanme que pusieron a los mejores en el gobierno para poder construir entre todos y demostrar a la ciudadanía uruguaya que había una coalición pronta para gobernar, y es lo que hemos hecho. Con respecto a la Dirección de Transporte, hay muchos temas, habían muchos temas planteados y todavía los hay, porque nadie va a hacer en 3 años lo que no se hizo en 30. En algunos hemos avanzado, en otros nos falta, pero hay avances que quiero destacar. Este es uno de ellos, lo que es la Ley 20.212, que está vinculada a la movilidad eléctrica, y en su decreto 143 de 2024 la pusimos en marcha dentro de lo que fue el fideicomiso también para poder contemplar las necesidades del transporte de pasajeros, con la condición que tenemos que dar cualquiera que esté en el gobierno, que es que tiene que haber también una definición clara de lo que queremos que suceda en el transporte colectivo hacia el futuro. Y ahí, en esta ley y en este fideicomiso, hay condiciones que nos obligan a que la renovación de flota tiene que darse en aquellos lugares que la autonomía lo permite en forma eléctrica. Y ya hemos tenido avances. A diciembre de 2023 teníamos 45 ómnibus eléctricos en nuestras calles de Montevideo y área metropolitana. A fines de este año vamos a tener 124 más. Quiere decir que este es el camino, porque también tenemos la obligación de embarcar el camino para los que vendrán. Y no es que le esté diciendo a los posibles presidentes, sino diciéndoles, hay un camino trazado, porque también eso tiene que hacer un gobernante. No solamente pensar en lo que puede inaugurar o en lo que puede, tiene que mirar más allá, dejar el rumbo de un país en desarrollo. Continuamos aquí en Transporte al Día. Seguimos compartiendo parte de lo que dijo el ministro de Transporte hace pocas horas en el almuerzo mensual de la Asociación de Dirigentes de Marketing. En este bloque, entre otras muchas cosas, va a hablar de la situación anterior, actual y de futuro del puerto capitalino, pero también preste atención porque dice algunas cosas importantes a propósito del nuevo puerto, el flamante puerto de la zona de Capurro. Otro tema que hasta el cansancio nos habían planteado, tanto las gremiales de transporte como los sindicatos, era que no había lugares de descanso en las rutas que les permitiera tener un lugar para descansar seguro, y también eso se lograron. Hasta hoy 28 descansos en la red vial nacional para los camiones, y vamos por este año unos 14 más. Tema muy caro para muchos, que también le dan la tranquilidad de descansar a los obreros del transporte de carga a lo largo y a lo ancho del país. También hemos generado los corredores viales para vehículos de alto desempeño, que eso ¿a qué apuesta? Apuesta a que Uruguay empiece a transitar un camino de reducción de costos. Uruguay es un país caro. Y todo lo que estamos acá sabemos, y lo he escuchado desde que tengo uso de razón. Y siempre pensamos que el dólar, que esto... No, acá hay que bajar los costos con inteligencia, pensando en cómo reducir gastos innecesarios si adecuamos la infraestructura a la realidad de que el país necesita. Y todas las obras viales que vamos a ver están enfocadas en esa dirección. Recortar distancias, generando arterias más cortas, mostrando un mapa diferente. Pero en este en particular, acá vemos en rojo los que son los corredores ya habilitados para bitrenes y tritrenes, y vemos en verde los corredores que se están para habilitar próximamente. Y créanme que es mucho
Y no es habilitar kilómetros como lo han hecho otros países de la región, sin tener las precauciones, sin las carreteras y los puentes están disponibles para ello. Acá, para hacer esto, hubo que hacer intervenciones en puentes, adecuarlos a la carga que necesita y que está reglamentada en el país, para luego darle la posibilidad al comercio, a la producción, la posibilidad de aumentar la capacidad de carga, reducir costos y a su vez disminuir distancias. Esto para mí ha sido un tema importante que tuvo un comienzo y que tendrá que darse continuidad a esto, porque la infraestructura del Uruguay todavía queda mucho para hacer, no termina acá. En la dirección, no mencioné como al pasar, habían otros pedidos, pero como veo algunos transportistas estamos trabajando, que hoy me pasaron en las balanzas verdes, para que un vehículo que viene del extranjero, si pasa por una balanza y está precintado, pueda circular hasta el lugar de destino sin tener que volver a entrar. Es algo novedoso que va a quedar pronto este año y que también va a ser un antes y un después que nos va a permitir mejorar la realidad y la agilidad y los dolores de cabeza que muchas veces padecen por incongruencia o por movimiento de su carga en el transporte de un lado al otro. En transporte tengo mucho más, pero he tratado de ser breve en cada lado y podría hablar mucho más. En hidrografía tenemos ahí un avance del 70%, que lo estarán viendo en el puerto de Punta Carretas, que no le habíamos dado prioridad al principio, porque no era algo indispensable, pero que entendíamos que tampoco lo podíamos dejar detenido y hemos avanzado. Ya vamos a estar llegando al 70% de esa obra, que va a generar allí un impacto en la costa de Montevideo interesante, que también va a beneficiar a muchos de los que se manejan en la náutica con este nuevo puerto. En lo que tiene que ver a Bañados de Rocha. Bañados de Rocha es algo que el Uruguay, y miren la fecha que puse, capaz que algunos de los que están acá la recuerdan. El decreto es el 229 del 2004, gobierno del doctor Jorge Valle. Allí ya se empezó a trabajar en la regularización hídrica de los Bañados de Rocha. 650.000 hectáreas que teníamos la obligación como país de reordenarlas, adecuarlas para evitar afectaciones que muchas veces generaban los productores por defender su producción en forma desordenada y que afectaba a lugares como La Coronilla, y veo acá al exintendente de Rocha. Y eso empezó allá. Luego, en el gobierno anterior, hubo un trabajo muy interesante de una consultora internacional donde planificó una hoja de ruta que va a llevar, de acuerdo a lo dicho, unos 25 años, pero que le hemos dado un impulso en este periodo que nos hace... A ver, se me apagó esto, ahí está. Que nos permite decirles que en esta administración ya hemos invertido en la primera etapa, que es la obra de derivación y canalización de Avería. De los 10 millones que teníamos previsto ya llegamos a un avance del 98, prácticamente está terminada esta primera etapa. La segunda etapa, que tiene que ver con los canales y compuertas de la Laguna Negra, ya se ha destinado 8 millones para eso y comenzó este mes con un avance del 5 y va a tener un avance importante cuando finalicemos el gobierno, y así vamos conformando ese plan maestro muy bien elaborado, que ha tenido que tener modificaciones como todo proyecto para irlo corrigiendo en la medida que hemos encontrado cosas que no estaban previstas, como por ejemplo las compuertas, Alejo, que se está trabajando en ello. Estas obras que muchas veces nadie las ve. Fíjense en que, si voy para atrás, ¿ustedes se imaginan esta obra? ¿Alguno la conocía? Esto es sin duda en Avería, donde ahí empieza a aparecer el canal hacia la Laguna Negra, ¿es así? Hacia La Coronilla. Bueno, esto está hoy sucediendo en Uruguay porque hubo una voluntad política de este gobierno de darle un empuje a esta obra que va a permitir regularizar o regular toda esa zona del país que tiene un potencial enorme y que necesitábamos como país y como gobierno darle el respaldo que ellos se merecían. Con respecto a Dragados, hemos avanzado. Teníamos
hay una proyección de una inversión de 27 millones de dólares en varias vías navegables porque se había dragado muy poco o nada en la administración anterior y hemos avanzado en Arroyo de las Víboras, San Francisco, Río San Juan, Río Santa Lucía, San Salvador y otras están en proceso. Algunas terminadas, otras en proceso, pero conformes con el trabajo que viene realizando la Dirección de Hidrografía en el tema dragado, lo que nos va a permitir mejorar la navegabilidad en todas nuestras aguas internas en el país. Con respecto a puertos, voy a ser muy breve porque tendrán la oportunidad algún día con la Administración de Puertos de presentar en detalle, pero yo me quiero referir a algunos, en particular a lo que va a ser la inauguración del próximo 3 de septiembre del Puerto Capurro, que vamos a ir a acompañar, por supuesto, al puerto y vamos a estar allí con el Presidente de la República. Un puerto que va a generar allí un desahogo y un reordenamiento sobre todo de la pesca, que hoy la tenemos acá en el puerto de Montevideo, orientando y ordenando lugares correspondientes para que se ubiquen de mejor forma, tengan una posibilidad de realizar un mejor trabajo y que a su vez también nos descongestionen un poco el resto del puerto, que le falta mucho todavía para ordenarse, pero vamos camino a ello. Hay un trabajo hecho para el ordenamiento, para la readecuación del acceso oeste, las balanzas, los escáneres, una serie de temas que ustedes conocen que ya no son promesas. Los escáneres llegaron al Uruguay después de tantos años, porque todo el mundo habla y a los políticos les encanta hablar. Capaz que yo, porque vengo de actividad privada, soy político a media, me gusta hablar cuando tengo las cosas claras y no cuando tengo solamente generación de ilusiones que después no se concretan. Ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy, compartiendo, como lo venimos haciendo desde que comenzó el programa de hoy, parte de las expresiones del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. En esta parte, en este último bloque, algunas consideraciones generales, no solo de los puertos que habló en el bloque anterior, sino de algunas políticas más generales vinculadas a las terminales marítimas. No puedo dejar de destacar el crecimiento que ha tenido el puerto en lo que hace a sus movimientos. Ha sido un crecimiento constante, 2020, 2021, 2022, y se han batido récords año a año, y este año se va a batir un nuevo récord. Quiere decir que la política portuaria de este gobierno, muy cuestionada al comienzo, también era un relato falso y mentiroso. Era el camino que teníamos que hacer para cumplir como correspondía con los compromisos jurídicos como está acostumbrado el Uruguay y no correr riesgos en esa dirección. Estamos convencidos que fue el camino correcto y eso nos va a permitir seguir creciendo en el puerto de Montevideo, como lo es con una ampliación que es parte del acuerdo con la terminal de contenedores de 600 millones de dólares, que va a generar un desarrollo portuario que nos va a permitir tener un antes y un después. Modernización, adecuación, orden, seguridad y por sobre todas las cosas prepararnos, porque el puerto de Montevideo está llamado a ser el gran puerto de la región, el puerto que convoca a otros países a que utilicen este puerto porque tienen las condiciones adecuadas para eso. Y las condiciones no se consiguen solamente de palabras, también se consiguen con hechos. Y esto es un hecho. El nuevo dragado de 14 metros. 20 años trabajando sobre esto, 20 años. Y parece ser que nadie podía acordar. Sin embargo, lo logramos. ¿Por qué? Porque hubo trabajo atrás de estos 14 metros. A cada observación que hacía Argentina, Cancillería, el puerto, el Ministerio de Transporte, la Comisión de Río de la Plata, le pusimos cariño y empezamos a responder todas las observaciones que nos hacían. Llegó un momento que no tenían más nada que observarnos y dijeron, bueno, ahora falta la voluntad política. Casualmente había un cambio de gobierno en la Argentina que había sido responsable de todas estas palos en la rueda y el cambio de gobierno encima de la mesa analizó el tema y no tenía nada que decir.
simplemente decir, no podemos seguir trancando al Uruguay, que ha hecho todo lo que tenía que hacer y hoy es una realidad los 14 metros del puerto de Montevideo. Y esos 14 metros que se habla, y a veces se habla poco, tienen una realidad para el Uruguay que no se lo imagina. Muchas veces conversando con los que están siempre operando en el puerto, la expectativa que nos genera eso en cuanto al incremento de barcos con mayor calado, que también ayudan en la competitividad. Mire lo que estoy diciendo. Todo es un hilo conductor para bajar costos. También esto ayuda a que un mismo barco pueda tener más capacidad de carga y por ende podamos reducir los costos de nuestras mercaderías que van al resto del mundo. Este 14 metros también nos permite pensar de que podemos ya no soñar con ser un hub regional. Podemos pensar que lo tenemos ahí y que depende de nadie más que de nosotros. Ese desarrollo y esa oportunidad para crecer como país la tenemos ahí y depende de nosotros, para que las condiciones en los servicios, en la mejora, en la modernización, que nos falta mucho en el puerto, le digo lo de puerto, siempre lo digo, nos falta mucho, pero vamos en camino a eso. Con este legado es un plus fundamental y hoy podemos ser receptores de carga de distintos países, como ya hemos logrado recuperar la carga paraguaya, como vamos a lograr sin duda la posibilidad de que Bolivia opte por nuestros puertos, también, y por qué no Argentina y Brasil en el área litoral, porque a esto se le suma un desarrollo ferroviario de transporte multimodal que puede ser perfectamente la opción clave para bajar los costos al mercado mundial o al mundo entero desde la región, desde el Mercosur. En el tema turismo, también allí tuvimos, y veo al exministro de Turismo ahí, Tabaré, gracias por acompañar. Nos habíamos preocupado del primer día por tratar de volver a seducir a los turistas cruceristas que volvieran al Uruguay y la verdad que se ha logrado. Ya se ha venido después de la pandemia mejorando y ya ha habido un crecimiento permanente año a año. Y hoy estamos ya a los datos similares del 2014. Quiere decir que la pandemia pasó y ya estamos allí. Y tenemos todavía mucho para hacer en el tema de cruceristas, de turismo, un rubro de la economía tan importante para el país. En el tema de otros puertos, Puerto Colonia, una inversión millonaria que se está haciendo allí, modernizando ese lugar, un lugar que llegan muchos pasajeros y queremos que lleguen muchos más, que también potencia a la ciudad de Colonia y al departamento de Colonia, pero al Uruguay todo. Transporte ferroviario. Bueno, acá hay un capítulo aparte. Esa placa, quiero que la miren, porque esa placa nos marca un compromiso asumido por el gobierno anterior. Un contrato firmado tiempito antes de irse y muy poquito antes de venir nosotros. Un compromiso de obra ferroviaria de 2.189 millones de dólares, valor final, casi 900 valor básico, para poder cumplir esa obra que estaba atado también a un compromiso país con UPM. Compromisos todos firmados y que este gobierno tiene la obligación de cumplir, porque los compromisos en el país se cumplen. Pero créanme que asumir este compromiso con un proyecto sin terminar, contrato firmado, pero proyecto ejecutivo sin terminar, con permisos de las intendencias sin dar. Ustedes imagínense con qué nos encontramos. Teníamos un contrato firmado, pero no tendríamos los avales de las intendencias que avalaran el pasaje del ferrocarril sin dificultad. Todo eso lo tuvimos que surcir dialogando. Primero con las intendencias, obviamente la de Montevideo me costó un poco más, pero debo destacar que llegamos. También nos costó un poco más al Uruguay, ¿no?
tuve que firmar un convenio con la Intendencia de Montevideo de 40 millones de dólares en obras barriales para poder que me permitiera pasar el ferrocarril cuando era algo que debía haberlo dejado hecho la administración anterior y no lo hizo. Por eso es que a veces estas cosas se tienen que saber y creo que este es el momento de conocerlas, porque hay muchos relatos ahí mentirosos, pero nadie dice la realidad y esto no es un número que se le ocurrió poner al ministro ahí, hay contratos, está la PPP, está todo firmado. Lo que no había eran los permisos correspondientes para poder hacer la obra. Fíjense, y no le digo nada de las expropiaciones. Empezaron con 200 expropiaciones, terminaron con más de 1000. Bueno, esa improvisación, y le digo a los candidatos, y le digo a todos los referentes de otros partidos, veo también gente de Cabildo Abierto acá también, veo gente, por favor, cuando se van a comprometer a algo, tengan presente que los gobiernos terminan en 5 años y no podemos dejar cualquier cosa para el que viene. Con esto nos dejaron irresponsablemente un contrato firmado que tuvimos que asumirlo y hemos dejado el alma en la cancha para que saliera. Y para que saliera, tuvimos que firmar una adenda, un complemento de contrato, de 467 millones de dólares más, donde por las dudas ya hemos pagado 213, lo ven ahí. Fíjense en el contrato anterior. Compromiso, 2.189. Pago del gobierno anterior, 0. ¿Está claro? ¿Les quedó claro ese número? 0. O sea que todo para nosotros, ¿verdad? Porque a veces escucho relatos que vamos a dejar deuda, que después las placas finales van a también mostrar la realidad de hoy. Pero de estos 467 millones que fue la adenda que tuvimos que hacer para corregir todo lo que estaba mal, ya hemos pagado 213. Cuando terminemos el periodo va a ser más aún. Pero esta obra había que cumplirla. Había que cumplirla porque había y hay una posibilidad cierta del transporte multimodal que nos permite pensar en el desarrollo del ferrocarril a futuro. Lo que ven en rojo es la obra del ferrocarril central, que tiene que ver con la obra de Montevideo a Paso de los Toros. Obra de primer nivel, de las más modernas a nivel mundial, que ha quedado terminada. Las que están en azul o en celeste son vías que hoy están funcionando como estaban antes, pero que hay mucho para hacer en ellas todavía, pero están circulando, están activas. La que vemos en amarillo, aquí en la celeste, debía mencionar algo para que lo tengan claro los candidatos, porque esto hay que decirlo también. ¿Vieron el tramito ese que va de Chamberlain a Salto Grande? Que sin duda es el paso siguiente del ferrocarril. Bueno, ahí ven un pedacito en el medio en celeste que va de Tres Árboles a Queguay, que fue una obra que nos dejó el gobierno anterior también, que era un proyecto de unir Paso de los Toros o Chamberlain con Salto y no dio la plata. Pero no tuvieron mejor idea que hacerla en la mitad. O sea que la obra en celeste está hecha y en los dos extremos está sin hacer. Yo creo que como cualquier gobierno responsable tenemos que, sea quien sea que esté en la administración, hacerlo, porque si no es un dinero tirado a la basura en ese lugar. Bien, estamos llegando al final de una nueva entrega de Transporte al Día. Esperemos haya sido del agrado de todos ustedes. Si fue así, para un nuevo programa con nueva temática, los esperamos el próximo lunes aquí en BTV. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los esperamos la próxima semana.